delito repartía pornografía infantil. No va a ir preso. A cambio, asistirá al psicólogo. Estamos hablando de alguien que dirigía tenía una radio en Balcarce y que, bueno, se le descubrió que él distribuía lo que, digamos, preparaba. Como se tenía una red de infantil. distribución de pornografía infantil en donde, tras una investigación, obviamente que es detenido y no solamente eso, se le encontró el material de la distribución. Entonces, distribución, no producción, quise decir. Claro. Porque son delitos diferentes. Exactamente, y acá lo meto a Gustavo porque se realizó un juicio abreviado. No sabía que por este tipo de causas en donde tiene que ver la pornografía infantil, el abuso, hay abreviados. Eso me sorprende. Sí, en donde él confiesa y el fiscal, en vez de decir una pena, corregime si me equivoco, una pena más chica, lo que le dice es anda al psicólogo. Claro, en vez de ir a la cárcel. Pornografía infantil. Lo que pasa es que Lo que no a mí la me producía. cuesta entender No. es la diferencia ética en realidad entre producción y distribución. Si vos distribuís pornografía infantil, estás avalando que alguien grabe a dos chicos en una situación obscena terrible. Entonces no entiendo por qué la justicia lo divide tanto, porque las penas no son las mismas. Sí, producción, explotación, Claro. Vos propiciás la promoción de la prostitución infantil. No es lo mismo que vos tenés una revista o hago fotos y lo das a otra persona. O sea, también la dimensión, digamos, del delito, del tipo penal cambia. No es lo mismo, pero igualmente es aberrante. Como obviamente. que éticamente me parece aberrante porque es, o producirlo vos, o de alguna forma avalarlo y hacer plata encima con eso. Es realmente increíble y cuesta entender muchísimo este fallo, pero bueno, como nosotros no somos psicólogos, contactamos a Pablo Melicchio para que nos explique realmente si esta pena es lógica. Yo la verdad no sé si quiero que una persona que estuvo distribuyendo producción infantil esté por la vida libremente y simplemente vaya a terapia como lo puede hacer cualquiera de todos nosotros, pero bueno, vamos a preguntarle a Pablo si esto está bien o no. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Bien? Bien, bueno, Pablo, estamos atravesados por este tema realmente porque no lo logramos entender la pena de este hombre que simplemente sea ir al psicólogo como uno más. Claro, es muy difícil de comprender, Valen. Aparte, estuve viendo la causa, leyendo alguna información, y esto de mandar al psicólogo ya es un error, porque, digamos, en general las personas que tienen un antecedente de pedofilia o en general que se tratan de personas que después vamos a explicar, que son cuadros psicopatológicos ligados a las perversiones, a las psicopatías. Un perverso, un psicópata no va a ir nunca al psicólogo y se va directamente como un castigo porque lo envía a la justicia. Puede ser que vaya para cumplir con esta suerte de pequeña condena, pero no va a tener ningún resultado. Como no tiene ningún resultado, cuando alguien va obligado a hacer justamente esto, ir a un psicólogo es querer sanarte, querer ver por qué te pasan algunas cuestiones, y alguien que goza y que su goce sexual es con menores de edad, con niñas y niños, ya un adulto está estructurado de esta manera y no va a modificar su goce sexual. Creo que no estaría mal que haya otro tipo de condena y otro tipo de supervisión, porque tarde o temprano quien tiene este goce, si no es un pedófilo que se acuesta o que busca, digamos, él producir material, si lo que está haciendo, que yo estaba escuchando recién a ustedes, es distribuir material, ¿no? Que también es condenable, no quiere decir que después no vaya efectivamente a él a producir material o a buscar un abuso sexual de algún menor, ¿no? Pablo, y a ver, la pregunta que te voy a hacer es bastante complicada. ¿El perverso tiene solución? ¿Tiene posibilidad de revertirlo? Supongamos que va al psicólogo de buena voluntad. ¿Realmente se puede cambiar a alguien tan perverso que consume o que distribuye o que produce este tipo de materiales? Lamentablemente yo me inclino para decir que no, que digamos que un adulto con una estructura, las estructuras de personalidad se definen en la adolescencia. Vamos a poner los tres grandes estructuras de personalidad. La neurosis, que es lo que habitualmente llamamos las normalidades, ¿sí? Las personas más o menos normales se dicen neuróticas.
tenés la psicosis, que son las locuras, las personas que tienen un trastorno psicótico, y las perversiones. Una persona que ya se estructura como un perverso, su forma de goce es el control del otro, es la manipulación del otro. La violencia de género, por ejemplo, tiene una estructura. La persona que ejerce violencia de género, su estructura también es perversa, psicopática. Y acá alguien que tiene este goce también, no olvidemos que la violencia de género también está en función del control de la mujer. Acá es en función del control de una niña o un niño para su goce. No le importa el otro. Entonces, es muy fuerte lo que decís, porque es como que uno no le encuentra una solución social a este tipo de gente, Que porque la única ninguna respuesta condena sea... es suficiente en realidad, porque en definitiva no va a cambiar. Que la única respuesta sea punitiva también es un fracaso de la psicología, de la ciencia, Claro. en definitiva, digo, porque si no, También de no la, hay nada también para de la hacer. justicia, que vayan a un abreviado, lo resuelvan con una charla y lo manden al psicólogo. Le da la Gustavo, razón eso un está poco mal. a Fabio Vallejo cuando habla de ciertas perversiones, como un violador que dice, bueno, que se pudra en la cárcel, porque la verdad que otra solución no la encontrás. ¿Para Y qué un darle poco más te lo está- oportunidades en la Sí, sociedad? la cárcel Claro. no está para que la gente se pudra, empecemos por ahí, ¿no? Pero bueno. Claro, por supuesto. Sí, entiendo Y no lo sé que si- decís, Bueno, pero digo, bueno. entonces, ¿qué tranquilidad tenés con una persona Ahora empezamos, que cometió un delito como ese, que violó, que distribuyó Hay que este tipo de cumplir lo que material, corresponde, lo que que dice la sometió a ley? los chicos Uno- a una grabación como esa? Perdón, La verdad Vale. que es bastante fuerte y pensé que alguien podía revertirse. Pablo, quiero agradecerte por este contacto. Siempre es muy interesante hablar con vos. Gracias. No, para mí también con ustedes, y por sobre todo hay que tener en cuenta que hay que prevenir, ¿no? ¿Y qué es prevenir? El control social, la información, la cultura, y ahí si no ya llegamos tarde, ¿no? Una vez más. Pablo, una sola aclaración. No quiero que se pudran por si se malinterpretó. Quiero que se queden Sí, dentro bueno, de la ahí cárcel. Igual, nomás. chicos, es una Bueno. expresión. Basta, No, está Pablito. claro, sí, sí. Lo que tiene que tipo así se funcionar es pudra. digamos, no, obviamente que la cárcel debe ser para rehabilitar a alguien y no Creo para que que era se una pudra, pero se cuestión entiende, simbólica ¿no? lo que dice. Claro. Ah, viste, pero después me cae. Estamos muy por sensibles. favor. 54 minutos han pasado la hora 7. Abrazo, Pablito. Cuídate, hermano. Abrazo, que estén bien. 10 grados 5 la temperatura. Hoy por primera vez